Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de análisis junto a Admiral Markets. Hoy revisamos qué es lo que está pasando con el petróleo, una jornada, la verdad, que de bastante indecisión para el mercado, luego de conocer, por supuesto, la inflación en Estados Unidos, que ha tendido a moderarse en su reporte mensual y evidenciando también una mantención en su cifra anualizada, lo cual parece poner un poco en duda la intención de algunos operadores o del mercado en general por revisar prontamente un cambio en la hoja de ruta o en los planes de la Reserva Federal. Lo que finalmente este dato de inflación más moderado defiende lo que ha postulado, lo que ha mencionado la Fed durante los últimos meses, de que la inflación finalmente es transitoria, podría mantenerse al alza o por sobre los rangos de tolerancia durante los meses estivales, el periodo estival en el hemisferio norte, para luego para finalizar este año 2021, tender a moderarse mucho más de lo que viene haciéndolo en su reporte mensual y evidentemente no causar mayores daños sobre la economía americana. Ahora, hoy y esta mañana particularmente veníamos conociendo los datos de IPP, que son el índice del precio al productor, finalmente, uno de los indicios también en términos de precio que pueden llegar a ser relevantes para la economía, los cuales aumentan en su cifra mensual y su cifra anualizada, dejando un poco en duda los precios que obviamente agravan esta situación o que condicionan o que están condicionados por las materias primas. Y es por eso que en esta oportunidad nos vamos a centrar en la evolución que ha presentado el petróleo y también las perspectivas que parecen cambiar durante los últimos días, considerando algunos aspectos que son puntualmente interesantes, como por ejemplo, por supuesto, lo que viene marcando la agenda durante todos estos últimos 16 meses, ha sido la pandemia por el coronavirus, que vuelve o podría volver a causar problemas sobre el desempeño y sobre todo en estos procesos de recuperación económica que experimentan las principales economías del mundo y obviamente el mundo entero. Pero es por eso que la AIE dijo en esta última oportunidad, en su última intervención, que el aumento de la demanda de petróleo se revirtió bruscamente durante el mes de julio y va a avanzar más lentamente durante el resto del año debido a la propagación de nuevas variantes como la Delta, de acuerdo obviamente a los últimos indicios. De hecho, hay una nueva variante que podría estar circulando ya dentro de la población, más conocida como lambda, que puede ser incluso más infecciosa y al mismo tiempo tener una respuesta inmune menor a las vacunas que al día de hoy se están implementando sobre la población mundial, por lo cual el escenario para las materias primas o todo el escenario que por supuesto converge en torno a la pandemia aún no ha cesado, y por eso es que no podemos cantar victoria dentro del corto plazo. Las sensaciones para el mercado, como nosotros lo veníamos reflejando y obviamente demostrando desde inicios de este año, era una recuperación importante de cara a este segundo semestre del 2021. Las expectativas eran altas, esperando por supuesto un rendimiento en las cifras macroeconómicas abultadas, tanto obviamente en el Producto Interno Bruto, tasas de desempleo, una inflación que pudiese moderarse, y alcanzando por supuesto los niveles señalados por los bancos centrales, pero al día de hoy, por supuesto, esta nueva variante, la Delta, que causa finalmente estragos y permite obliga a que los bancos centrales o que finalmente las principales entidades del mundo tengan que tener un poco más de cautela con lo que va a ocurrir durante lo que resta de este 2021 y por supuesto el 2022. Las medidas de restricción han vuelto a aumentar en Asia, en China particularmente. En Estados Unidos se ha considerado el uso de mascarillas nuevamente de forma obligatoria durante las últimas semanas, lo que evidentemente pone en duda estos procesos de reapertura, como lo comentábamos, y por ende, por supuesto, la demanda de commodities a nivel mundial debido al paro que pueden sufrir y la menor demanda que signifiquen para estas economías y puntualmente para las materias primas. Dentro de esto, por supuesto, hay algunos tópicos que nosotros señalábamos en nuestro análisis técnico esta mañana, en nuestro Market Update, como la inflación moderada, cambiarán los planes de la Fed, el petróleo, que se mantiene estable ante las advertencias de una lenta recuperación en la demanda mundial, y los futuros de Wall Street que cotizan en negativo durante esta mañana de jueves 12 de agosto. Pero pasémonos a revisar los gráficos. Lo que a mí me llama la atención puntualmente lo que viene sucediendo en el desempeño del petróleo durante el último tiempo es por supuesto los rechazos de la zona de máximo que el mercado ha señalado y ha considerado, eh, con los máximos evidentemente alcanzados durante el año 2018,
que evidentemente genera una situación de resistencia para el precio y que causa, por supuesto, el apetito o mayor oferta de petróleo en términos del valor y por ende comenzamos a ver retroceso. Una zona de resistencia siempre va a ser considerada como un punto de inflexión, un potencial punto de cambio para el mercado o para el precio de un instrumento. Y en este caso, las zonas de máximos alcanzadas en el año 2018 no dejan de ser de darle la razón finalmente a estas ideas de resistencia y cómo el precio se suele comportar en torno a estos niveles. Ahora, no tan solo obviamente los argumentos técnicos son importantes, sino que también debemos que considerar que para esas fechas, para esas últimas semanas, se venía considerando y se venía comentando la posibilidad de que los miembros OPEP extendieran o aumentaran la producción de petróleo a partir del mes de agosto de este año, lo que ha significado entonces un escenario de estabilidad para los precios, pensando por supuesto en un escenario positivo en términos de la demanda mundial de cara al próximo año 2022, que se busca un pleno equilibrio entre la oferta y la demanda y obviamente volver a los niveles de oferta que se venían presentando previa a la crisis de la pandemia por el coronavirus. En este caso, lo que hemos obviamente revisado en el último tiempo es que el mercado parece obviamente tener un grado de complacencia mucho mayor en términos del desempeño que se pueda lograr y obtener a futuro, pero evidentemente las condiciones de corto plazo que están cambiando las sensaciones del mercado pueden evidentemente generar ciertos movimientos negativos sobre la cotización de este. Por eso que la semana pasada puntualmente veíamos un retroceso importante sobre la cotización del petróleo, los temores producto de las nuevas variantes y las medidas restrictivas que se implementaban en Asia y en China particularmente, lo que condicionaba el comportamiento del petróleo al cierre la semana pasada. Esta semana, como hemos visto que la inflación se modera en Estados Unidos, parece tener un tono un poco más favorable para los commodities, pero esta alerta que vuelve a señalar la AIE, lo que comentábamos al inicio de este video, puede causar o generar obviamente incertidumbre y dudas sobre el comportamiento de los commodities particularmente. Aquí es donde nosotros comenzamos a revisar que el escenario, si bien estamos enmarcados en una situación en donde las expectativas de recuperación, las reaperturas, tienden a mostrar un escenario positivo, obviamente de forma intrínseca, las dudas y evidentemente el proceso de reapertura un poco más lento, desacelerado de lo que uno podría pensar y que los reportes macroeconómicos vayan señalando que las economías finalmente se recuperan, pueden ir obviamente en un sentido un poco menos positivo, lo cual genera entonces esta situación o esta condición relativamente bajista para el precio. Por eso es que entonces, ante este escenario de expectativas futuras en donde la demanda se tiende a recuperar, por otro lado, las dudas que todavía persisten en el corto plazo nos obligan a señalar finalmente escenarios de lateralidad que el precio, que los mercados podrían llegar a adoptar de cara a finalizar este año 2021. Por eso es que finalmente el petróleo lo que podemos entender es que ya la zona de resistencia ha sido declarada en torno a los 73, 74 dólares el barril aproximadamente, pero también las zonas de soporte parecen ser interesantes e importantes en torno a los niveles actuales. Al menos estos últimos dos mínimos semanales parecen dejar en evidencia que la zona de soporte se encuentra en torno a ese nivel, que alcanza obviamente a señalar máximos previos y mínimos previos que el mercado ha venido considerando a lo largo del tiempo, si lo extendemos de alguna forma. Ahora, no dejamos de considerar que los retrocesos o los temores puedan aumentar considerablemente y eso obliga a la cotización del petróleo a buscar testeos de medias móviles que habitualmente pueden llegar a ser también una condición técnica interesante e importante en este tipo de situaciones, sobre todo cuando hemos visto que las tendencias en términos de precio y en sus osciladores parecen perderse o parecen obviamente alivianar el impulso alcista que venían presentando. Esto no quiere decir que la tendencia vaya a cambiar de forma drástica, sino que simplemente el mercado puede que se esté tomando una pausa, esté incorporando todo lo que viene sucediendo, una consolidación a lo hecho, por supuesto, durante el último periodo, el avance que ha mostrado el mercado, y comencemos a revisar, por supuesto, fases de lateralidad para que en el futuro podamos tal vez revisar avances mucho mayores cuando obviamente se logre un control de la pandemia, o si es que en el caso contrario llegan a ocurrir situaciones adversas para las economías mundiales, podríamos eventualmente ver retrocesos y un cambio, por supuesto, drástico en la dirección del mercado y del precio de los commodities, y en particular el petróleo. Pero por el minuto lo que nosotros barajamos en definitiva son los rangos de lateralidad. Ahora, si nos vamos o nos desplazamos a un gráfico de menor temporalidad, vamos a poder percatarnos que la tendencia aparentemente sigue intacta.
al minuto por lo menos esta posible secuencia de mínimos crecientes es la que viene marcando la pauta para el precio, pero también llama la atención la secuencia de máximos decrecientes que durante el último tiempo viene señalando, junto a una secuencia de mínimos de igual valor. Esto podría también señalar posibles figuras técnicas que pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, una figura tipo triángulo rectángulo, de máximos decrecientes, mínimos de igual valor, que muchas veces habla de este tipo de situaciones de figuras de consolidación o de continuación para el proceso que el mercado viene experimentando previamente. Por lo tanto, no sería nada de raro tal vez que si se deja de lado todo este escenario de temor o se recupera un poco la confianza en términos de las perspectivas que pueden dejar tanto los miembros OPEP como la AIE, puede generar tal vez un nuevo apetito por riesgo y eso significar entonces una ruptura de esta figura. Pero por el minuto lo que debemos considerar es la secuencia de máximos decrecientes que el mercado viene buscando, una zona pivote de corto plazo que el mercado parece que considera de forma importante en torno a los 70 dólares el barril, si no me equivoco en el caso del WTI, precisamente 70 dólares el barril, y que está causando por supuesto un punto de inflexión interesante en el corto plazo y que puede llamar la atención. Ahora, otra señal interesante puede llegar a ser, si en este caso nos fijamos en el RSI, una secuencia de máximos decrecientes que está dibujando precisamente, que puede estar condicionando su comportamiento y hablar entonces de que la fuerza relativa se ha tendido a perder y podría continuar un escenario de deterioro mucho mayor su precio. Por lo tanto, es donde nosotros no descartamos este potencial escenario de contracción hacia la zona en verde que está señalada, en donde en un gráfico semanal converge la media móvil de 50 periodo exponencial y en este gráfico diario converge la media móvil de 200 periodos simple, lo cual evidentemente genera ahí un punto de interés y de atractivo ante posibles descensos que el mercado pueda experimentar. Ahora, en términos de ideas o de lo que puede llegar a ocurrir, cómo realizar transacciones en este caso, creo que por debajo de los 70 dólares debemos estar considerando posiciones en corto. Me parece que es interesante, por supuesto, los rechazos que se han generado en torno al nivel señalado, que finalmente se comprende en torno a esa zona. Lo podemos obviamente apreciar, zonas de máximo y mínimo constantes para el precio, puntos de inflexión que el mercado ha venido señalando, y que prontamente podrían ser, en este caso, como no se logra un impulso suficiente como para alcanzar ese nivel, podríamos estar tal vez esperando una forma tipo zigzag, que es lo que nosotros comentábamos en seminarios de la semana pasada, en donde el proceso puede ser algo como esto, un posible movimiento de esta forma, tendencias en donde se respete el RSI en algún minuto, o, disculpen, la media móvil, y comenzar a proyectar un potencial escenario bajista, o inclusive que se consolide en valores en torno a esa zona, mostremos tal vez rangos laterales y ver rupturas por debajo de zonas de mínimos que pueden llegar a ser importantes, nos señalen tal vez escenarios de posibles cortos que podamos llegar a adoptar. Puede ser un poco la tónica a considerar durante las próximas jornadas y por supuesto durante las próximas horas. Ahora, en el corto plazo tendría suma atención con esto. No soy de aquellos que estén buscando todavía posiciones en corto por la reciente noticia o los comentarios de la AIE, sino que me mantendría pendiente a estas tendencias que el precio, tanto el precio que puede estar dibujando como evidentemente el RSI acompaña en esta instancia una secuencia de mínimos crecientes que por supuesto puede estar condicionando o puede llegar a condicionar el comportamiento del WTI durante las próximas horas y jornadas para que obviamente no nos quedemos con una posición durante mucho tiempo. Ahora, ¿dónde involucraríamos stop eventualmente? Dependiendo de las reacciones que el mercado logre y también obviamente nuestra temporalidad, nuestros objetivos que podamos considerar, eventualmente por sobre los 70 dólares parece ser un punto interesante de inflexión que en el corto plazo está generando este ruido. Pero aquellos que consideren con mayor seguridad o busquen tal vez proyecciones de caídas mucho mayores y se permitan mayor volatilidad sobre el comportamiento del petróleo, me parece que valores por sobre los 73, 74 dólares, o sea, por sobre este máximo, deberían considerarse los niveles de stop ante la volatilidad, como les comento, que pueda experimentar este instrumento. Y los objetivos claramente estar buscándolos hacia las medias móviles, tanto la de 200 periodos en gráfico diario o la de 50 periodos exponencial en gráficos semanales pueden llegar a ser objetivos de mediano plazo bien interesantes si es que esta situación se pone un poco más álgida y las dudas en torno al desempeño y la demanda mundial de commodities y en particular petróleo se va deteriorando durante los próximos días. Me parece interesante hacerle un seguimiento a cómo se están comportando las medidas de restricción en China, por supuesto los niveles de contagio en China y en Estados Unidos,
que van a ser referencias importantes ante esta situación, y por supuesto cómo surgen los nuevos comentarios tanto por parte de los miembros OPEP en estos planes de reincorporar producción, como lo veníamos señalando, a partir de este mes de agosto, y evidentemente cuáles son sus proyecciones y cuáles son sus expectativas con respecto a las decisiones, a las recientes decisiones que se tomaron en la reunión de julio pasado. Por lo tanto, hay un punto de interés durante las próximas jornadas. Creo que hay que estar pendiente a lo que puede llegar a suceder con el petróleo y, por supuesto, las posibles estrategias que seguiremos comentando y analizando en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos en este mismo canal de YouTube los días lunes, miércoles y viernes. De hecho, te quiero dejar invitado para que puedas participar mañana a las 10:30 de la mañana en nuestro cierre semanal de los mercados. Vamos a ver cómo está cerrando semanalmente el petróleo, las últimas variaciones que ha presentado y, por supuesto, incorporar nuevos datos que puedan estar saliendo o surgiendo durante las siguientes horas de transacción para que, obviamente, informarlas de forma debida y que ustedes puedan aprovechar estas ideas de trading que tenemos para ustedes. Ha sido un placer. Si te gustó este contenido, te agradecería, por supuesto, dejarnos un like en el video, compartirlo en tus redes sociales. Aquellos que obviamente deseen manejar sus propias inversiones y aprenderlo, lo pueden hacer con nuestras baterías de video que tenemos en este mismo canal, o por supuesto contactarte con nosotros a través del correo electrónico latam@admiralmarkets.com. Acá mismo, acá abajo, te voy a dejar en la descripción un link de un video que hemos desarrollado en términos del petróleo, con una visión mucho más general, también defendiendo este escenario lateral que los mercados pueden adoptar en el mediano plazo, pensando por supuesto en esta estabilidad que se lograría o se buscaría considerando algunos aspectos importantes que también hemos señalado en este mismo video análisis. Así que te lo dejo acá abajo y cualquier cosa puedes dejarnos tus comentarios, escribirnos en nuestras distintas redes sociales para estar obviamente informado de lo que está sucediendo en el día a día de los mercados. Un abrazo y que tengas una excelente jornada de trading.